Hola, buenas Hola, tardes. Javier, ¿cómo estás? Aquí estamos en casa, trabajando, bueno, desconectando ahora un poco del trabajo. ¿Y tú qué tal? Bien, acá son las 2:30, estaba comentando, y allá en España son las 18:30, ahora ya es tarde, en la tarde. Efect- Efectivamente, aquí ya es por la tarde y además ya está entrando el verano, el buen tiempo, vamos, voy Mira. en manga corta y nada, eso es bueno, eso es que ya las vacaciones también están cerca. Oh, qué envidia, Javier, nosotros acá estamos con pleno frío, estamos en otoño, están cayéndose las hojas de los árboles, bonita la vista así de ver esas hojas de los árboles caer, así Sí, que sí, hace frío, y mucha gente ya está prendiendo la estufa, comprando leña. Así que aquí estamos al contrario, estamos ya quitándonos la ropa, a la piscina y a la playa. mándenos calor entonces. Un saludo, Javier. Desde acá, desde Chile, te saludamos allá a todos los hermanos españoles, a España. Así que ya agradecerte la oportunidad de esta entrevista. Más bien es una conversación amena, es actualizar conocimiento, es aprender, actualizar. Hoy día más que nunca debemos aprender cosas nuevas, cosas distintas. Así que un gusto saludarte, agradecerte por esta instancia. Nada, el gusto es mío de poder compartir pues mi vivencia o a lo que me dedico un poco, sobre todo si puedo ayudar a las personas que vean esta actividad, que además conecta pues dos polos opuestos del mundo, son las cosas buenas que nos da la tecnología y siempre nos fijamos, se habla mucho de lo malo, pero bueno también tiene. Exactamente, que podamos unir voces, unir que las distancias no existan. Impensable que a lo mejor en este momento hubiéramos estado pensando que nos íbamos a contactar, ahora en este momento, y aprender los unos de los otros, y más bien humanizar a toda la sociedad de lo que está hoy día sucediendo, y más que nunca hoy día unirnos como hermanos, en paz, en armonía, y poder aprender los unos de los otros. Sí, efectivamente, eso es una de las cosas buenas que nos da esta red y sobre todo el crear espacios para compartir experiencias profesionales que también puedan, digamos, ayudar o ver otro punto de vista distinto, ¿no? Y para eso estamos yo encantado de poder hacerlo. Gracias, Javier. Y para empezar, yo quiero comentarles de qué vamos a tratar hoy día, la temática, y vamos a abordar algunos temas, algunos conceptos de qué es el ejercicio libre de la profesión, qué es el trabajo social, algunos miedos que existen a veces en el emprender, o creencia o prejuicio. Ahí yo voy a comentar una experiencia y para que se sirva como ejemplo, porque a veces mucha gente necesita como ese empujoncito para poder avanzar. Así que queremos hoy día retroalimentarnos y aprender juntos. Entonces, los Sí. invitamos a quienes están acá a sumarse, agradecerles. Si tienen preguntas, nos pueden hacerlos en los comentarios, y que nos compartan a través de sus redes sociales y nos sigan. Así que la idea es que todos aprendamos en comunidad. Y te quiero presentar ya a nuestro invitado, es Javier Espinosa. Él es un colega, es trabajador social y es fundador de la empresa Javega Social. Él es de España, y en tu sitio web busqué la información que decía, una cita, decía: una vocación de ayuda al servicio del bienestar de las personas. Entonces estábamos Mm. hablando con alguien que trabaja por las personas y para las personas. Así que qué grato conversar con alguien que también conecta con la humanidad, con la sociedad, con la transformación social. Así que gracias a todos los que están sumándose. Está Antonieta, tu fan número Saludos, uno. saludos a Antonieta, a todas las compañeras que estoy viendo conocidas, que ya no nos conocemos de las redes, encantada de que estén aquí echando el rato con nosotros y ya saben que esto al final se ha creado una comunidad totalmente online, sin ningún tipo de frontera y es maravilloso. Sí. Javier, ¿te parece si comenzamos la Sí, conversación? por supuesto. ¿Sí? Entonces vamos a preguntarle a Javier qué es el ejercicio libre de la profesión.
Sí, lo que voy a decir en mi visión personal, puesto que una cosa muy importante de decir es que no existe una definición oficial de ejercicio libre, ni en España ni en otro sitio del planeta, al menos que conozcamos, ¿no? Al menos hasta donde yo he llegado. Para mí, el ejercicio libre de la profesión, al final no es más que ofrecer los servicios propios del trabajo social, pero desde el ámbito privado, básicamente. No es que una empresa o una entidad me contrate para que yo trabaje por sus intereses, sino que yo creo mi proyecto para poder trabajar con mis intereses, mi vocación, que tú antes la señalabas, que es algo súper importante. Entonces no es más que una forma de hacer trabajo social, pero desde una perspectiva distinta. Y no con ello digo que sea una forma, digamos, que tenga procedimientos propios, porque no los tiene, que tengamos técnicas propias, que tampoco las tenemos, ni mucho menos. Simplemente aquí lo que cambia es la perspectiva de la entidad, que eres tú quien la dirige, eres tú quien decide a dónde va y lo que quieres conseguir. Eso cambia muchísimas cosas, ¿no? Pero hay gente que se ve diciendo que el ejercicio libre es un ámbito y muchísimo menos un ámbito. Es una forma distinta de ejercer. El simple hecho de que yo tengo que crear un proyecto interesante para los clientes y tengo que venderle a mis clientes. Eso es lo único que cambia. Que es verdad que cambia muchas cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, es otra forma de hacer trabajo social y además muy necesaria. Porque al final todos somos seres sociales, como tenemos necesidades sociales, y realmente al final servicios sociales para un perfil muy concreto. Los demás también tienen necesidades a las que podemos aportar. Personas de estilo de vida medio o superior. Que una persona tenga mucho dinero no significa que tenga problemáticas sociales que no podamos ayudarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues al final lleva los servicios de trabajo social desde el ámbito privado y eso te permite adentrarte en muchísimos sitios en los que no contarían con nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre, pues, por ejemplo, con trabajadores sociales que se dedican, que están dedicados en empresas, que a lo mejor trabajan también, también podemos trabajar para ayuntamientos, pero de forma externa, que eso es algo que sí que he hecho. Entonces, en ese sentido, como digo, al final es una forma de hacer el trabajo social, pero del ámbito privado, simplemente eso. Ya, genial. Y parte de lo que estás diciendo, ¿podemos entonces emprender en trabajo social, en el ejercicio libre de la profesión? Claro, efectivamente. Esto es una cosa además que no nos han contado prácticamente, que no nos han explicado. En las universidades esto apenas se habla o directamente no se menciona. A mí es algo que me dice mucho mi alumnado cuando hago formaciones de este tipo o cuando voy a hacer charlas a otras partes. No se señala la posibilidad de poder ejercer, de poder emprender en trabajo social. Y además existe una concepción bastante equivocada de lo que es el trabajo social privado. Hay gente que se piensa que somos macroempresas, que no tenemos escrúpulos, que queremos dinero, dinero, dinero y no va así la cosa. De hecho, las empresas que hay en España, el ejercicio libre en este país sí que lo conozco en rasgos generales y te puedo decir que la empresa de trabajo social, que es más grande, tiene 30 empleados, que no deja de ser una mediana empresa, que ni siquiera es grande, ¿no? Y esa es una solamente. Las demás son con a lo mejor dos personas o la mía que soy yo solo, aunque cuente con colaboradores, etcétera, pero al final somos todos pequeñas y medianas empresas como máximo que hemos decidido emprender y al final esto es lo que nos ha dado la posibilidad de llevar a cabo los proyectos que más nos gustan. Por eso yo siempre me da un poco de coraje que se diga trabajo social privado, pues hablando mal y pronto, que son unos vendidos y que van a ganar dinero. Pues no, porque es que al final un trabajo, hay que tener bastante claro que siempre es remunerado, por eso es un trabajo, si no sería un voluntariado. Eso es lo primero. Después que ejercemos una profesión y que no existen rangos de trabajadores sociales, porque uno trabaje para la administración pública no es más ni menos que uno trabaje en el ámbito privado o que haya emprendido, que eso hay que tenerlo bastante claro también, y que no se puede dudar de esa forma tan directa y tan clara de que, pues tú eres empresa, pues tú lo que buscas es ganar dinero, enriquecerte y no tienes ética, ¿no? Es muy insultante y muy simplista. Yo, ya por este tipo de razonamiento, yo ya no paso,
y lo digo bastante claro y sin ningún tipo de complejo, que yo tengo una empresa de trabajo social y no por ello tengo menos ética, perdón, que otra persona que trabaje en otro sitio, ¿no? Al final es una misma profesión con un mismo código deontológico y eso hay que tenerlo bastante claro independientemente de dónde trabajemos. Dicho esto, por supuesto que se puede emprender y cada vez son más personas las que quieren hacerlo y que por desgracia muchas de ellas no cuentan con la herramienta, el conocimiento, etcétera, que deberían tener para poder embarcarse en esto. También por eso vi yo hay una oportunidad de poder ayudar a las personas a emprender, porque se piensa que son una minoría de personas las que quieren hacer el trabajo social privado, pero es que yo cada vez me doy cuenta de que no. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo, en un año me he hecho una lista de 2.200 personas que están interesadas en el ejercicio libre, que me siguen a mí, que quieren recibir correos de las cosas que yo hago, etcétera. Yo soy de un año, además de distintos países, etcétera. Entonces no somos tan minoría como pudiera parecer. Evidentemente no somos mayoría, todo se dirige casi siempre al sector público, tercer sector, poco más, pero que no somos tampoco. Y que hay mucha gente con mucha ganas de hacer cosas, lo que pasa es que a lo mejor necesita que le den un pequeño empujón o ganar un poco de seguridad antes de lanzarse. Exactamente. Y tú mencionabas el tema de la vinculación con las academias, con las instituciones, tal vez privadas, por ejemplo, en muchos colegios o instituciones donde uno ejerce como trabajador social, se desconoce el ámbito privado del trabajo social. Y yo creo que también hay un tema de educar en ese sentido, qué es el trabajo social y cómo puede aportar en las instituciones, en las empresas, en el bienestar de las personas, en el sistema, desde lo micro a lo macro. Sí, y además yo en ese sentido también debo decir que percibo más interés por parte de colegios que ya ven esto, ya no ven esto como una cosa rara que son tres o cuatro lo que quieren, ¿no? Ya están viendo la oportunidad que realmente es y cada vez se hacen más charlas sobre esto, más formaciones. Las universidades, aunque por desgracia las asignaturas son minoritarias las que las han metido dentro de la carrera, pero igualmente siguen viendo aquí como digo, una gran oportunidad además de empleabilidad, ¿sabes? Entonces lo que hay que hacer es conocerlo un poco y quien quiera conocerlo, sobre todo que nos pregunta a nosotros, no que dé por hecho esto es de esta manera, etcétera. Porque sí que veo que muchos de los prejuicios son más por desconocimiento que por una maldad de ver algo que también pudiera existir, ¿no? Pero bueno, en general yo lo achaco muchísimo más al desconocimiento que a otra cosa. Aquí, mira, Antonieta nos dice, yo me he propuesto en Chile, en mi región, trabajar en las universidades sobre el ejercicio libre y en la universidad en la que trabajo. Yo soy testigo de eso porque he participado en charlas que ha dado, que ha convocado la comunidad Antonieta. Y entre esos, una de ellas fue una entrevista que te hizo a ti. Sí. Pues sí, efectivamente. Es que al final, como digo, no somos tan pocos y al final afortunadamente nos vamos uniendo cada vez más en distintas plataformas, algunas formales, otras más informales, como son a través aquí de Instagram, pero nos vamos reforzando y nos vamos creciendo, que como digo, parece que antes había que ir con la cabeza baja o sentir algo de vergüenza, bueno, y ahora para nada, es un orgullo total y nos vamos reforzando y cada vez esto tiene más interés y va creciendo sin duda alguna, vaya. Exacto. Javier, ¿y es necesario tener algún conocimiento sobre algún tema en específico para emprender en trabajo social? Absolutamente sí, absolutamente sí, porque hay que partir de una base bastante simple que compartiréis conmigo, que es que al final en trabajo social sabemos mucho, pero de lo demás no sabemos nada. No vamos a saber de vender, no vamos a saber de temas informáticos, de web, de presentar una propuesta a un cliente, no un proyecto social con su objetivo, no, una propuesta comercial, que es distinto, ¿vale? Que es adaptar un proyecto social a algo que sea vendible, ¿vale? Entonces, esa mirada desde el marketing, de la venta, desde lo privado, no la tenemos. Entonces, eso hay que incorporarlo, hay que tener cierto gusto por el mundo de la empresa. Por ejemplo, también tenemos que saber un poquito de fiscalidad que rija en nuestro país, de las obligaciones que tenemos para poder ejercer, de si necesitamos algún tipo de permiso especial,
Aquí en España, por ejemplo, es obligatorio estar colegiado en los colegios profesionales para poder hacerlo, también tener un seguro de responsabilidad civil. Entonces, informarse bastante bien. Y como digo, en temas que a lo mejor no son los que más nos podemos creer que sean necesarios, pero totalmente sí. No tenemos ni idea de vender y eso, esa carencia de la que vamos a partir, hay que suplirla. Y luego aparte también una cosa muy importante, que es el tema de la presencia digital, que la descuidamos bastante. De hecho, incluso dentro de las empresas de trabajo social, es complicado a veces encontrarte con una página web bien hecha, bien diseñada desde el punto de vista de marketing, que te retorne ventas, etcétera. Y eso también es bastante importante. Entonces, en ese sentido hay que tener muy claro que esto es como prepararte para un proceso intenso y aquí que cuando salimos no puede ser de, bueno, yo voy a probar a ver qué hago. No, tú tienes que hacer una preparación muy importante para este tipo de cuestiones. Y por supuesto que no lo he mencionado, el autoconocimiento. Porque es algo a lo que le dedicamos muy poco tiempo y tú tienes que saber cómo eres, qué tienes de bueno, qué tienes de malo, cómo lo bueno te va a afectar en tu emprendimiento, igual lo malo, cómo vas a poder suplir tus carencias, también qué pretendes lograr con tu empresa, porque si yo lo tengo claro puedo luchar por ello, pero si no tengo ni idea voy a estar dando vueltas sin hacer nada. Entonces, en ese sentido, lo que es el autoconocimiento y la planificación estratégica, es decir, estoy aquí y quiero llegar a mi objetivo, pues también hay que tenerlo bastante claro de mi punto de vista. Bien. Tú hablabas del tema de actualizarse, sobre todo la presencia digital. Sabes que el otro día, justamente investigando en todas las redes, se habla del plan de negocio y me encontré con una temática que tiene que ver con el marketing social, que está vinculado a esto de unir estas tres áreas de reducir la pobreza, trabajar por una economía sustentable y cuidar el medio ambiente, todo lo que tenía que ver con una economía circular. Entonces, donde los trabajadores sociales tenemos mucho de poder realizar cosas, actividades, proyectos en beneficio de la comunidad. Sí, de hecho, además creo que había un libro que se llama así, Marketing Social. No he llegado a leerlo, pero sé que existe porque fue una de las bibliografías que pude considerar para cuando estaba haciendo mi curso de Emprender en Trabajo Social. Vi que existía ese libro y me llamó muchísimo la atención. Que además también subí un artículo que también lo mencionaba y lo adaptaba y me parece bastante interesante. Al final, esto también tiene mucho de crear uno su propio camino. Es decir, que al final ningún emprendimiento se va a parecer porque básicamente cada emprendimiento está basado en lo que son digamos, la vocación, las necesidades de la persona que lo lidera y de lo que quiere conseguir. Y eso cada persona pues tiene una distinta. No se puede hablar de un emprendimiento exitoso o no según lo que consiga y me refiero a lo siguiente. Una empresa no tiene por qué ser exitosa cuanto más tamaño tenga. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido que yo soy feliz teniendo una empresa en la que básicamente el principal trabajador soy yo. Puntualmente puedo contar con alguien, pero yo no tengo esa aspiración de crecer porque soy feliz con lo que hago, no tengo, porque además eso también trae complejidades, también trae más temas de gestión y menos contacto con las personas, y a mí eso personalmente no me gusta. Entonces, el éxito también hay que revisar mucho el concepto que tenemos de él. Al final, para mí, el éxito es el conseguir lo que tú quieres, no el hecho de ser más grande o facturar más dinero. A mí me ha ocurrido que yo recuerdo un año que facturé muchísimo dinero y yo tuve ansiedad. Y una de las cosas que yo aprendí fue, pues quiero ganar más dinero, pero quiero estar más tranquilo. Y además lo implementé así y así sigo en parte, ¿no? Entonces, también, como digo, revisar bastante bien lo que queremos. Hay otras personas que no, que quieren crecer y hacer una empresa con mucha gente. Genial, genial para la persona que lo quiera. Yo quiero otra cosa, ¿sabes? Yo el éxito lo mido en otras cuestiones, ¿no? Como digo, el tema de que me guste lo que hago, el tema de estar también tranquilo, tener, bueno, la conciliación. Yo no soy padre, tengo familia, pero me refiero a conciliación con tener tiempo libre, con tener mis fines de semana, con tener algún tipo de vacaciones.
también me parece bastante importante. Es decir, si yo emprendo no voy a estar peor que si estuviera por cuenta ajena, ¿no? Que muchas veces una discusión que he tenido con una compañera que decía, no, ¿cómo va a tener fines de semana? ¿Que está emprendiendo? Digo, pues yo sí lo voy a tener. Y yo he luchado por tenerlo y en general los tengo. Algunos no, ¿no? Pero, y a veces en otros días, en día normal, pues puedo acabar a lo mejor a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, haciendo cosillas, ¿sabes? Pero, como te digo, yo nunca he renunciado a mis aficiones, a mis amigos, a los fines de semana, porque lo he tenido clarísimo eso siempre. Entonces, que al final esto cada uno se lo monta como quiere, es lo maravilloso del ejercicio libre. Al final cada uno lo concibe de una manera y bien hecho está. Sí, y como dices tú, lo unimos a lo que hablabas en delante, el autoconocimiento. El éxito también tiene que ver con yo conocerme, valorarme, y a través de mi autoconocimiento y saber lo que a mí me gusta, me agrada, yo lo hago con alegría y me siento feliz por hacerlo, y más encima porque estoy entregando y aportando algo a la sociedad. Y también involucramos lo que es el trabajo que dignifica al ser humano en sí. Efectivamente, ahí va. Eh, yo creo que todos los que ejercemos el trabajo social tenemos el orgullo de que estamos aportando a la sociedad, y es que eso no lo puede decir cualquiera. Hay gente que trabaja estafando, que trabaja en empresas que engañan a la gente o que son poco éticas, etcétera. Vamos, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora mismo que lo tengo cruzadísimo el tema de las casas de apuestas, por ejemplo, que aquí en España esto está teniendo un auge espectacular con gente joven metida, y a mí se me caería la cara de vergüenza de yo trabajar en ese tipo de sitios que están dando algo malo a la sociedad. Es que no puede ser bueno. Yo lo siento, pero no lo concibo así. Entonces, como digo, ese orgullo de que estamos, que todo lo que hacemos va a tener impacto en las personas y que les va a ayudar, no lo puede decir cualquiera. Y en ese sentido, pues también dormimos bastante tranquilos porque a veces lo vemos mejor y otros peor, pero siempre intentamos construir una sociedad mejor y, como digo, no todo el mundo puede decir eso. Genial. Eh, Javier, hay una pregunta que siempre nos preguntan a los trabajadores sociales. Yo creo que también es el momento que lo aclaremos a la gente, porque a veces se confunden. ¿Y qué es el trabajo social? Y a veces te dicen, ¿eso es voluntariado? Y mucha gente cree que es voluntariado el trabajo social. Me hace gracia esta pregunta porque precisamente hoy en el instituto, yo cada vez que hago una charla de cualquier cosa, siempre empiezo diciendo, soy trabajador social. Y le pregunto a los chavales del instituto de cera, ¿eso qué es? ¿Vale? ¿Eso qué? Y empiezan algunos, voluntariado, no sé qué. Y yo digo, ¿pero voluntariado de qué? Yo tendré que comer de algo, ¿no? Yo no voy a regalar mi trabajo. Pues por eso me ha hecho mucha gracia esta pregunta, porque precisamente tenía esta anécdota de esta mañana y me la han dicho alguna vez. Y entonces, al final todos conocemos los orígenes del trabajo social, con la beneficencia y este tipo de cuestiones, como después se profesionalizó, se escribió, se argumentó, se convirtió en algo más científico y este tipo de cuestiones. Y al final venimos de ahí. Hay veces que parece que te tienes que sentir mal por cobrar por ayudar a una persona. Y en absoluto, es que tú estás profesionalizando la ayuda que recibe esa persona, porque además tienes la seguridad de que lo está haciendo por un procedimiento que le va a beneficiar y que va a ser bueno. Hoy, por ejemplo, veía una noticia sobre un banco de alimentos, ¿no? El asistencialismo puro y duro, y ahí pidiendo ayuda, se nos están acabando las reservas de comida, etcétera. Y yo pensaba para dentro, y digo, a ver si que ahora tenemos más crisis, etcétera. Pero es que ese no es el camino. Además, después hay muchos bancos alimentarios que no tienen ni trabajadores sociales, que además las familias pueden ir un día a uno, otro día a otro y otro día a otro. No con ello ni mucho menos digo que lo haga todo el mundo, pero que no existe ningún tipo de control ni intervención. Además, la familia no elige el alimento que se lleva, le dan la bolsa y esto es lo que hay. Nula autonomía. Entonces, en ese sentido, ahí está el existencialismo más que muchas veces nos cuesta explicar, ¿no? El por qué eso que estamos viendo y que tiene voluntad y que la gente se vuelque, que es precioso y muy bonito, a lo mejor no es el mejor camino para intervenir con la persona. Creo que también tendríamos que hacer mucha pedagogía en ese sentido y concienciar a la población de que ese no es el camino. A lo mejor sí sería el camino
cuando fue la crisis más fuerte, hace un año, confinamiento, ahí sí había situaciones de una extrema necesidad. Ha pasado ya prácticamente un año de aquello, creo que ha dado tiempo de articular muchas medidas y entonces seguimos viendo muchas prácticas asistencialistas que poco tienen que ver con el trabajo social. De hecho, ni siquiera están lideradas por personas formadas en ese sentido. Mm. Y lo que acabas de decir muchas veces también contribuye a empobrecer más a la población. En vez de ayudar, de generar un cambio, una transformación, se genera mayor pobreza, mayores niveles de pobreza. Sí, efectivamente. De hecho, ayer tuve una conversación sobre un núcleo marginal que existe aquí en Málaga por una cuestión y claro, es que al final este núcleo había sido creado, hay que decirlo bien claro, por las administraciones. Esto no fue que unos pobres cogieron un terreno y se pusieron a fabricar, no, solo creó la administración. Además, después con los territorios de las antiguas casas de esa gente se estuvo ganando dinerito, ganando casas nuevas, etcétera. Y claro, ahora tiene una población absolutamente marginal, que además es gitana, y en este caso llevan 30 años en un espacio totalmente apartado de la sociedad, con una casa en deplorables condiciones y además a gastos pagados de luz, agua, etcétera. Y ahora dime tú a mí cómo vamos a reinsertar a gran parte de esa población a la que se le ha dado esas condiciones de vida, además malísimas. Además es un barrio que no tiene semáforos, no tiene señales, o sea, está al lado del cementerio, de un desguace, también del basurero de Málaga. Una cosa impresionante, creado, como digo, por la administración. Pero igualmente, por ejemplo, son gente que se ha acostumbrado a vivir solo con gitanos. Allí también están con caballos, con animales, que los tienen como si fuera, como que además está rodeado de campo. Pues dime tú a mí, a personas que las acostumbrado a 30 años eso, a ver ahora, cuando quieras destruirlo, porque lo quieren quitar, afortunadamente, pues ¿qué haces con eso? Si tú las has educado durante 30 años en darle todos los recursos y todas las cosas. Y como digo, en ese sentido, pues muchas veces al final vemos estas malas prácticas y cómo desemboca en el asistencialismo, como digo, más puro y más duro. Y queriendo ayudar, pues al final consigue totalmente lo contrario, que son personas a las que se le ha empoderado poco y que dependen mucho del sistema social para poder vivir. Hay muchas situaciones que son súper complejas de solucionar realmente. Mm. Mira, acaba de poner aquí Sabinar Román, dice, este tipo de entrevistas deberían ser visualizadas por los universitarios en trabajo social. Sería un gran aporte. Mira, yo justamente el próximo lunes tengo una entrevista que me invitaron a participar de una actividad. Yo creo que ahí también tenemos que hacer conciencia en las universidades, en la academia. Yo creo hoy más que nunca, a través del gobierno, a través de la organización civil, tenemos que visibilizar que somos parte importante de la sociedad y que podemos transformarla, podemos educar, generar cambios que van en beneficio de la sociedad. Fíjate, Javier, que acá nosotros en Chile, el fin de semana, el sábado y domingo, tuvimos unas votaciones y estas surgen del estallido social, donde la ciudadanía pedía a gritos hacer un cambio en la Constitución y este fin de semana se reflejó en eso. Fue muy poca gente a votar, pero significaba también un cambio en nuestra Constitución, en donde ahora había una mitad mujeres que podían participar en la elaboración de la Constitución, que le llaman la paridad de género, y pueblos aborígenes también. Así que también para nosotros estamos también cambiando, haciendo una transformación en donde podamos construir un futuro para nuestro país, y yo creo que a nivel latinoamericano y a nivel mundial lo estamos viviendo. Sí, y además eso es muy importante porque muchas veces mucha gente que se queja, pero después cuando tú la convocas para hacer ciertas cosas no te aparece, ¿no? Entonces, como digo, hay mucha gente que lo único que se limita es a quejarse sobre absolutamente todo, pero después si tú la quieres convocar para que aporte ideas, etcétera, pues no tiene ninguna. Entonces, ahí sí que considero que muchas veces esa queja pues tiene menos valor, porque si tú no eres consecuente, si te quejas tanto de algo, pues también aporta, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, Javier, se puede ganar dinero, como asociando lo que hablábamos, que sí se puede ganar dinero de manera honrada, como dices tú, que a través de un proyecto que estás haciendo intervención, que estás
entregando tu conocimiento, un aporte a la sociedad, un aporte a la humanidad, un aporte al desarrollo humano. Sí, y además hay que decirlo sin ningún tipo de complejo. A mí mi empresa me ha permitido independizarme. Es decir, yo hace casi 3 años vivía con mi madre y con mi familia, la casa familiar, y el hecho de llegar a emprender prácticamente casi que al segundo año, que verá que tuve mucho trabajo, me permitió reunir unos ahorros para poder tener mi vida independiente. Entonces yo creo que con eso lo digo todo. A ver, también, por ejemplo, creo que hay que ser siempre prudente. Yo siempre lo he intentado ser. No se puede ir con las motivaciones a unos niveles máximos del primer año, no sé qué, para nada. Esto es empezar por lo seguro, por lo más rentable, por lo que sepa hacer mejor. Haces cosas bien, pues cuando ya estás haciendo cosas quieres crecer un poquito más. Y, por ejemplo, a mí me llegó el tema de los ayuntamientos, por ejemplo, que empezaron a contactar conmigo para mi sorpresa. Al segundo año de empresa me empiezan a llamar ayuntamientos por digamos, por un proceso que era de fondos europeos, un dinero que tiene Europa para hacer proyectos de desarrollo, y tenían que hacer una serie de planes de diagnóstico social y de intervención. Empezaron a contactar conmigo y yo me presenté, los gané, los realicé, y ahí en ese sentido es que ves que puedes hacer y de tu cabeza pueden salir cosas realmente increíbles, ¿no? Y que puedes ayudar a otras personas con lo que a ti se te ocurra. Ahora, para todo esto hay que tener seguridad en uno mismo, en una misma, siempre, porque muchas veces veo como gran defecto de las personas, si podemos llamarlo así, de las personas que desean iniciarse, que es que no creen en sí mismas. No creen en sí mismas, ni en su trabajo, ni en todas las cosas que pueden hacer. Entonces, si tú no crees en tu proyecto, ¿quién lo va a hacer? No tiene que venirte nadie y darte la palmada en la espalda y decir, ¡buah! Es que eres el mejor. No, es que no hay que, ese no es el objetivo. El objetivo es qué voy a hacer yo y si voy a ser capaz, ¿no? Además, quiero dejar una reflexión súper importante y que me enorgullece lo más grande decirlo siempre cada vez que intervengo en este tipo de charlas. Y es que cuando yo emprendí tenía menos de un año de experiencia como trabajador social. Y lo digo así de claro, tenía 7 u 8 meses de experiencia como trabajador social. ¿Fui osado cuando emprendí? Pues probablemente. ¿Inconsciente? Pues a lo mejor también. Pero igualmente yo siempre tuve muy claro que yo iba a hacer cosas que tenían para las que estaba preparado, para las que tenía conocimiento teórico. La experiencia pues ya la he ido cogiendo. La he ido cogiendo y yo con mi empresa he hecho cosas por primera vez y lo sigo haciendo. He hecho charlas por primera vez, he hecho planes por primera vez, he hecho estudios por primera vez y al final te tienes que dar la oportunidad a ti mismo y tienes que creer en ti. Ahora, si te viene, por ejemplo, si a mí me vienen y me dice, oye Javier, a un plan de... tienes que hacer un centro de personas mayores. Digo, no, yo eso no lo hago porque yo no tengo ni idea de ese colectivo. ¿Cómo me voy a meter yo en eso? ¿Vale? Que una cosa es creer en ti mismo y otra cosa es no ser consecuente o no ser responsable. Entonces, responsable hay que ser siempre. Pero también que no podemos agarrarnos a no tengo experiencia. No, no. Yo tengo conocimiento y yo creo que soy capaz de hacerlo. Pues ala, lánzate y hazlo. Y ya irás aprendiendo. Pero que creo que mucha gente en sus inseguridades se agarra a eso y no lo suelta. Y no, hay que lanzarse. Hay que lanzarse y hay que salir de la zona de confort cada 2 por 3. Porque pues después cuando consigues las cosas es maravilloso y dices, guau, pues mira, lo he conseguido y es que yo he hecho una vista atrás y es que cumplo 5 años de mi empresa. Es que es algo increíble y ver las cosas que he conseguido y ojo, y otras muchas que no he conseguido y que estoy luchando por hacer la realidad. Pues eso es algo que no me lo va a dar ningún trabajo. Al final yo siempre digo que emprender en trabajo social es emprender el proyecto de tu vida, porque es que estás luchando por el que a ti más te guste y lo que tú más quieres. ¿Habrá cosas en la vida que merezca más la pena que eso? Pues para mí no. Sí, exacto, y si emprendes en el proyecto de tu vida,
con mayor razón tienes que hacerlo a conciencia, valorando lo que estás haciendo, valorando tu tiempo, valorando todo lo que haces y valorando el proceso, porque también hay un proceso de aprendizaje. Efectivamente, a ver, yo es que al final aprendo todos los días, es que aprendo incluso que a mí me encanta aprender del alumnado. Yo cuando estoy dando charlas a chicos en institutos, en colegios, etcétera, y dicen algunas cosas, yo a veces las incorporo a mi charla, porque dicen cosas que no se me ocurren, o situaciones, ejemplos, etcétera. Entonces, al final, el aprendizaje es absolutamente continuo, además nunca hace, un día no es igual que otro, entonces eso también es una cosa buena, eso está claro. Esto no es nada de hacer todos los días lo mismo y levantarte y al despacho y hacer formulario y poco más. Esto es para quien quiera lanzarse a luchar por lo que quiere, eso hay que tenerlo muy claro. Aquí hay alguien que dice, no alcanzo a leer el nombre, que se subió, dice, soy una docente y trabajadora social comprometida, me gusta llevarles muchos eventos como estos. Esperemos poder hacer un intercambio de conocimiento. Genial, sí, la idea es unirnos todos los trabajadores sociales y mostrar que podemos transformar y podemos crear, visibilizar, dar, promover el desarrollo humano, así que esa es la idea, de que podamos entre todos generar una gran comunidad. Por supuesto. Javier, ¿se puede trabajar en una empresa y emprender a la vez? A ver, sí, vamos, entiendo la pregunta con compatibilizar un empleo por cuenta ajena con uno por cuenta propia, ¿no? Que es emprender. Yo no lo recomiendo. Yo, a ver, también te digo que yo no lo he intentado porque es que no he querido. Hay que tener una cosa muy clara. Para que salgan las cosas bien, a esto hay que dedicarle el máximo de tiempo. Y cuanto menos tiempo le dedique y menos esfuerzo le dedique, más posibilidades tengo de que no salga bien. Entonces, ¿hay gente que ha conseguido eso que tú dices? Sí, pero son minorías. ¿Qué ocurre? Que la gente que busca la seguridad del sueldo a final de mes siempre se van a agarrar a encontrar un empleo. Y además voy a ser bastante explícito con lo que digo. A mí en estos años me han llegado suculentas ofertas de trabajo a las que yo me podía haber presentado. ¿Y qué hubiera pasado con mi empresa? Pues que no hubiera tirado para adelante y no hubiera hecho ni la mitad de lo que ha hecho. Entonces, también depende, y yo lo entiendo perfectamente, de la condición económica de esa persona. Que a lo mejor no se puede permitir estar meses sin cobrar por empezar esto. Eso yo lo entiendo totalmente. Pero hay que tener muy claro que cuanto menos tiempo se le dedique, más riesgo tengo de que esto no salga. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Así que, como digo, conozco a algunas personas que lo han conseguido, pero que son minorías y que al final muchas veces se agarra uno a tener la estabilidad del sueldo a final de mes y al final pues no termina de arrancar. Entonces es complicado. Ya entra la libertad de cada uno, vamos, es como yo lo veo. Ahí, como dices tú, el tema de compatibilizar el horario, de si puedo ser capaz de trabajar 24/7 en dos áreas que a lo mejor son distintas o que tengo que ser responsable en las dos. Entonces, seré capaz de poder lograr hacer eso. Entonces, eso también te acarrea problemáticas en la salud, en tu deterioro, un desgaste emocional. Para mí es de focalizar mucho el esfuerzo y la atención. Y emprender, hay que tener claro, es focalizar. Focalizar en lo que sea, pero focalizar y tener muy claro, voy a esto. No voy a hacer mucho, no. Es focalizar. Sin focalización, no. Es muy fácil perderse. Sí. Javier, ¿qué acciones recomiendas para emprender en trabajo social? Como lo que primero deberíamos considerar. Pues lo primero, considero yo el preguntarme por qué quiero hacerlo. Que ojo con la pregunta, que parece así muy sencilla, pero responderla no es tanto, ¿no? Y ver las motivaciones que tengo. También, formarse y autoformarse. Es decir, formarse con personas que hayan emprendido o que sepan de lo que hablan. También asistir a eventos profesionales en los que vayan gente a hablar de este tema. Por ejemplo,
para los que no me sigáis, yo mañana, por ejemplo, hago un webinar gratuito sobre emprender en trabajo social. Pues eso es un recurso que podéis utilizar para aprender algo más, ¿no? Aparte de eso, también autoformarse es muy importante, porque al final, por ejemplo, yo tengo un curso sobre emprender en trabajo social, que está especializado en eso, pero igualmente cada proyecto es único, entonces tú vas a tener que ver qué requisitos hay en tu región, qué quieres conseguir, ponerte también a activar tus procesos, a buscar los recursos que necesita tu proyecto. Entonces requiere de muchísima autonomía, que también he hecho mucho de menos eso, que hay gente que no tiene tanta autonomía y piensa que haciendo, yo qué sé, como te digo, un curso, una formación, etcétera, pues va a salir todo adelante. Entonces, esto es buscarse mucho la vida, y que esto no hay una manera de emprender, como es que al revés, es que cada persona que emprende lo hace a su manera y cada uno pues tira por un lado, tira por otro, por una línea de negocio, por una manera de vender distinta, por una manera de presentarse a los clientes totalmente distinta. Entonces, en ese sentido, como digo, pensarlo mucho, diseñar bien y sobre todo, no parálisis por análisis, ¿vale? Somos muy de, me voy a hacer 1000 formaciones durante 5 años. No, no. Tú hagas una formación, prepárate durante varios meses y cuando ya tengas algo medio creado, lánzate a la calle. Tú necesitas el contacto con los clientes potenciales para que te digan si les es útil, si no, si les parece interesante, si te van a comprar, si no. Y eso, por muchos cursos que los hagas, no lo vas a aprender. Eso tienes que aprenderlo por ti mismo. Entonces, en ese sentido también hay que lanzarse mucho a la calle. No puede ser todo teórico, no. Esto hay que probarlo. Hay que hacer hipótesis y probarlo. ¿Que no funciona hipótesis? Se cambia el plan, pero el objetivo nunca se cambia. Ya, genial. ¿Y es necesario tener un capital para poder empezar a emprender? ¿Cómo partiste tú? ¿Cómo es tu experiencia? Sí, bueno, si hay personas en los países, a lo mejor no me terminan de entender en términos económicos, pero yo, por ejemplo, mi inversión para comenzar, también es algo que digo de manera con mucho orgullo, fueron 700 euros, que eso es menos del salario mensual mínimo aquí en España, que ahora mismo no recuerdo si estaban 900, etcétera, ¿vale? Entonces algo que se podía permitir todo el mundo, que fue 600 y pico una web, y después 50 euros en un logo, 50 euros en una sesión de fotos y creo que 30 o 40 euros en unas tarjetas profesionales. Fin. No me necesito más. ¿Por qué? Yo necesitaba presencia digital para que cuando yo fuera a mis clientes, ellos vieran que había una web detrás, había una profesionalidad, y que generara confianza. Porque además yo soy muy joven, o también creo que aparento más joven de lo que realmente soy. Y me pasa, y esto puede ser malo, que a mí me ha pasado, que me decían, es que eres muy joven, es que yo no sé si vas a saber hacerlo porque tú tienes menos edad y no sé qué, y se ha desconfiado en mí por eso. Entonces, yo tengo que, como digo, que como demostrar más que existe un planteamiento maduro, que está bien diseñada, la propuesta de valor, etcétera, y que se va a hacer, ¿no? Entonces, como te digo, cada persona tiene su condicionante. Hay personas en ejercicio libre que no tienen web, y pueden trabajar, pero a lo mejor porque es un perfil totalmente distinto al mío, que son personas que a lo mejor tienen 40, 50 años, que ya han trabajado antes en la administración, tienen muchos contactos, etcétera, y lo han conseguido. Pero, por ejemplo, el hecho de mi presencia digital en redes sociales, puedo afirmar sin duda alguna que a mí me ha traído muchos clientes y me los sigue trayendo. Entonces cada uno pues tiene su flujo de clientes de ingresos por ahí. Y a lo mejor otras empresas que son más grandes que yo y que facturan más que yo, no tienen web o tienen una web muy mejorable, por decirlo así, y cuando la están buscando entidades públicas, empresas, para fijarse en lo que hacen, pues dicen, uy, esta empresa a lo mejor no es tan buena. Y al final las apariencias también son importantes para este tipo de cosas, para atraer clientes. Sí. Javier, ¿en qué área se puede emprender en trabajo social? Seré claro y conciso, en cualquiera. No existe ningún área en la que no podamos emprender. Y ojo con las áreas, ¿vale? Porque
Hay gente que me pregunta, ¿tú por dónde empezarías o cuál es más rentable? No, ese no es el planteamiento. El planteamiento es qué te gustaría a ti hacer. Y cuando tú tengas, digamos, focalizado a quién te quieres dirigir, ahí si quieres ya sí buscas el servicio más rentable. Ahí sí. Pero no me digas que tú te vas a poner a trabajar con mayores que no te gusta nada porque ahora es más rentable porque hay más personas mayores. Porque más lo vas a hacer mal. Porque ni siquiera te gusta. Cuanto más nos gusta algo, mejores hacemos las cosas. Eso es así. Y más nos esforzamos. Y cuanto menos te gusta algo, más a disgusto estás y peor servicio vas a ofrecer. Entonces, si yo me dedico a lo que más me gusta, es cuando yo voy a ofrecer una excelencia en el servicio. Hay que aspirar siempre a eso. Entonces hay que dirigirnos a los colectivos que más nos motivan, que más nos llenan, la vocación hay que tenerla bastante clara e irnos a eso. Y ya cuando hagamos eso, ahí sí te busca el servicio más rentable. Ahí sí, pero no hasta el colectivo. No, por favor, faltaría más. Tendremos que centrarnos en, como digo, en el que más nos llene y también tener mucha formación, por supuesto, para saber darle respuesta a las necesidades del colectivo que vayamos a atender. Javier, ¿podríamos reafirmar eso, por ejemplo, como decías tú, cómo comenzar si no tengo experiencia? Tú mencionabas que habías salido hacía 6 meses y tú partiste ya trabajando, pero en algo que te gustaba, te agradaba hacer y te fuiste formando en ello. Efectivamente. A ver, es muy fuerte, pero es así. Mi primera experiencia profesional en ejercicio libre fue dar una charla en una universidad. Y yo me acuerdo que me planté delante de aquel auditorio y me puse súper nervioso, pasé un mal rato, se me secó la garganta, no podía hablar. Bueno, la charla hay que decir que la terminé, ¿vale? Yo ahí ya estaba pensando, pues a lo mejor yo no sirvo para la charla. Y me podía haber quedado ahí, pues no me quedé ahí. No me quedé ahí, si me hubiera quedado ahí me hubiera perdido muchísimos ingresos de mi empresa, una barbaridad. Pues acabé mi charla y esa universidad a día de hoy me sigue llamando después de 4 años o 5 años que han pasado. Entonces, al final eso de, no, yo no me meto ahí, yo es que lo paso mal, no sé hacerlo. Pues es que a lo mejor tienes que aprender a hacerlo, ¿vale? Porque al final tú tienes lo importante que es el contenido, que paso un mal rato, pues te acostumbras a lo que hay, te aguantas. Todo para adelante. Porque es que tienes que pasar por eso. Tú no puedes querer emprender trabajo social y no saber comunicar. No es una posibilidad. Y quien pretenda hacer eso, pues, como digo, se va a perder muchas cosas. Es que tienes que, como digo, salir de tu zona de confort y tirar para adelante. Y a veces te saldrá mejor y otras veces peor. Pero no puedes acomodarte o negarte. No, eso no. No, a ver, ¿se puede decir que no? Sí, se dice que no cuando yo no tengo conocimiento ninguno sobre un servicio y yo no voy a darlo bien. Pero si yo sí tengo conocimiento sobre un colectivo y puedo desarrollar un proyecto nuevo, pues por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto que sí. Entonces, para lo de empezar sin experiencia, etcétera, como digo, si tienes mucha formación y todo, y te sientes preparado y tienes seguridad en ti mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puedes hacerlo. Yo lo hice y aquí estoy. No sé dónde estaré dentro de 10 años. Me da igual, pero ahora mismo estoy aquí y estoy feliz, y es lo importante. Ya pues el futuro, pues ya está lo que venga, o si en algún momento esto a mí deja de llenarme, y también soy súper claro y sincero en pues buscaré otra cosa. Pero ahora mismo, pues yo soy feliz con lo que estoy y pretendo seguir. Qué bonita lo que dijiste, yo soy feliz con lo que hago, y esa es como la aspiración máxima de los seres humanos, cuando decimos que somos felices con lo que estamos haciendo. Eso nos trasciende. Aunque también sabes lo que pasa, que cuando quieres conseguir una cosa y la has conseguido, ya quieres conseguir más cosas. Entonces, si eres inconformista como yo, al final esa plenitud muchas veces no se alcanza, porque en realidad te coges la meta, la consigues y dices, venga, vamos por más. Y a mí esto me ocurre. De hecho, yo ya tengo proyectos en mi cabeza que son más ambiciosos y quiero hacer. Y de verdad te digo que yo no sé si voy a ser capaz de hacerlo, es que no tengo ni idea. Pero lo tendré que ver y a lo mejor algunos lo haré y otros no, ¿sabes? Pero también esa
en autorrealización constante para las personas inconformistas es muy importante. Porque no es, ya he hecho esto, ya no tengo más nada que hacer y voy a seguir haciendo siempre lo mismo. Pues no. Lo guay es hacer cosas nuevas que te sigan llenando. Y ojo, o sea, estamos hablando de todo lo positivo y estoy yo aquí muy contento y muy feliz, ¿no? Pero que esto también tiene cosas muy negativas y muy dificultosas y momentos muy duros, sobre todo cuando uno trabaja solo como en mi caso. Que eso también considero importante hablarlo. Vamos, sin ir más lejos, ha habido veces que yo me he llegado grandes disgustos por a lo mejor cosas que no firmé bien en su momento y a lo mejor el cliente pues aprovechó de una situación y robó un proyecto que se iba a ejecutar en un lado, o a lo mejor, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia, y ver cómo todo se desmoronaba y se iban cancelando todos los servicios que yo tenía planeado durante todo el año, todo se iba cancelando, pues vivir eso también es bastante complicado y exige una autoestima y una creencia en ti muy importante, porque es que si no te viene abajo completamente. Pero ahora tú visualizas o ves ese ejemplo como algo que te sirvió, porque a lo mejor ya no lo haces o no lo repites, o te sirve para enseñarlo a otras personas. Pues sí, porque fíjate, hace un año, como te digo, pasó el confinamiento y pasé de estar un mes totalmente bloqueado sin hacer nada a decir, pues voy a crear un curso sobre emprender en trabajo social. Y lo creé. Y ya ves tú, mañana sale la quinta convocatoria de ese curso y interesa y gusta y sigue siendo demandado, ¿no? Y aparte, el año pasado, como te digo, se me cancelaron una barbaridad de cosas. Pues este año estoy sorprendido porque es que estamos ahora mismo en mayo y afortunadamente gracias no sé, si el esfuerzo, al haber persistido, tengo muchos proyectos por delante, ¿no? Porque sí que me pasa muchas veces que de enero a junio tengo mucho trabajo a lo mejor por el tema de centros educativos y cosas, y luego la otra parte del año pues tengo muy pocas cosas, ¿no? Y sí que veo ahora mismo un horizonte interesante de nuevos proyectos que están ahí por confirmar, que les queda muy poquito, y estoy muy contento. Y ves de donde estaba ahí un año encerrado aquí en mi casa, bloqueado y con todo cayéndose, y cómo el hecho de ver, porque yo me planteé, bueno, ¿sigo con mi empresa o esto se acaba? Porque yo lo pensé, pero seguí y pues, vamos, la mejor decisión que puede tomar, la verdad. Como digo, que a lo mejor en otra crisis pues tomo otro tipo de decisión, ¿no? Y bien hecho estará también. No hay que frustrarse y yo creo que al final cada momento, cada circunstancia pues te pide una determinada cosa. Muy importante, creo, escucharse a uno mismo y sobre todo, puede parecer trivial, pero hacer lo que a uno le apetece. Escuchar eso a uno mismo y que si te apetece hacer algo lo hagas y si no, pues que lo deje. Y creo que una de las cosas que a mí me ha llevado más a sentirme bien con lo que hago es que hago las cosas que me gustan y me apetecen, y las que no, pues a lo mejor pues las dejo aparcadas ahí o la dejo para otro momento. Y al final una cosa tan sencilla, tan simple y tan básica como esa, pues una buena guía también para poder tomar decisiones. Importante lo que dices. Cuando lo dices, se te ilumina la cara, el rostro, de que estás Es que soy muy contento expresivo. con lo que... ¿Ah? ¿Qué Es pasa? que soy muy expresivo hablando. Pero por eso, porque expresas que estás bien y al expresarlo transmites eso a todos los que estamos acá viéndote. Eso es bueno expresar. Si tienen alguna pregunta, nos pueden ahí escribir en algún comentario o alguna pregunta. Y yo quería comentar algo que tiene mucho que ver con las creencias, Javier, que a veces tenemos miedo a emprender, a hacer cosas que no, a lo mejor nos gustan y no nos planteamos, como decías tú, de qué me gusta, qué me agrada hacer, qué quiero hacer. Y plantearme un objetivo, un plan de vida para poder lograrlo. Voy a comentar un caso que me ocurrió y que está muy ligado con lo que en este momento que estamos ahora conversando. Partió el estallido social acá en Chile en el 2019 y producto de eso no podíamos salir. Después vino la pandemia y acá en Chile no se podía salir, no se podían hacer actividades. Dentro de las actividades que yo hacía como empresa, dentro de la empresa que tengo,
íbamos a un tema presencial, íbamos a trabajar con las empresas, con los equipos de trabajo, y vino todo ese replantearse, hacer algo distinto, porque ya no se podía salir, no se podía vincular directamente con las instituciones. Entonces, el llamado de la sociedad en ese momento era la transformación digital. Siempre los emprendedores nos están diciendo que hay que transformarse digitalmente, hacer presencia en las redes sociales. Yo tenía una creencia muy así limitante de las redes sociales, que creía como que de alguna manera se perdía el tiempo, o la gente estaba siempre peleando. Tenía como una creencia muy limitante, y pasó el tiempo y yo dije, no, en realidad tengo que conocer sobre las redes sociales, informarme cómo funciona Instagram, Facebook, porque la verdad que cuando uno tiene conocimiento, como dices tú, ese conocimiento hay que entregarlo, y si hay otra persona que al otro lado, de otro país, de otra latitud, puede estar escuchándote, y a lo mejor tu contenido, tu mensaje puede ayudarle, puede colaborar en este momento que está viviendo, hay que hacerlo. Siempre me acuerdo cuando nos dicen, no te quedes con ese conocimiento, eso tienes que entregarlo a la sociedad. Es parte de lo que tú aprendiste, entregarlo. Y eso tiene que ver con como dices tú, yo soy feliz con lo que hago y contribuir. Y dentro de las redes sociales conocí a un joven que estaba hablando sobre emprender en trabajo social, y lo empecé a seguir en las redes sociales. Y yo dije, oh, mira, es trabajador social, es colega, qué interesante lo que hace. Y empecé a seguir a Javier, y una de las cosas que me agradó, su espontaneidad, su energía, y tiene claro lo que está haciendo. Entonces, como decías tú, te hace feliz lo que estás haciendo. Y justamente yo fui una de las alumnas de Javier, que hace un tiempo atrás tomó su curso, y si yo no hubiera insistido en aprender, no hubiera conocido a Javier y no estaría en este momento conversando con él a través de las redes sociales, él en España y yo acá en Chile. Entonces, creo que es importante actualizarse y sacar las creencias, los prejuicios que muchas veces uno tiene, y conocer más allá, porque eso es importante, es conocer. Sí, comparto totalmente lo que dice. Bueno, por supuesto, gracias por las palabras que me han dedicado. A veces soy demasiado espontáneo, pero yo lo sigo viendo como algo bueno, o al menos algo gracioso. Pero bueno, también es verdad que la naturalidad creo que hoy en día es algo bueno en un mundo tan posturoso, de quedar también, etcétera. Al final, yo siempre digo lo que pienso de forma respetuosa y ese tipo de cosas, pero sí, soy demasiado espontáneo a veces. Bueno, y respecto a lo que comentaba, pues sí, creo que además esto en los colegios hay que enseñarlo, el tema del auto-boicot, de las creencias limitantes y este tipo de cuestiones, porque además tenemos a los adolescentes que cuando pasan por esa época y se echan en lo harto los peores mensajes de lo peor, era un fracasado, y se lo dicen y se lo repiten. Y hay que enseñar que eso ocurre, que eso existe, cómo se puede evitar, cómo puedo creer en mí, etcétera. Me parece, lo que es la inteligencia emocional me parece tan básica de poder enseñarla, mucho más que algunas otras materias que se dan. Y de hecho hay veces que he dado charlas sobre ese tipo de cosas y se quedan súper atentos porque de algo tan básico como son los sentimientos se habla muy poco, y hay gente que tiene necesidad. La mayoría prácticamente tenemos necesidad de hablar de eso, o incluso, por ejemplo, me gusta mucho en las charlas de igualdad que doy, enseño cómo a los hombres se nos ha enseñado a no llorar, a no expresar los sentimientos, y cómo estamos cohibidos, no sabemos expresarnos, nos frustramos, ese tipo de cosas. Es importante decirlo, sobre todo por una cosa muy sencilla, que es que si yo no sé que tengo un problema, ¿cómo voy a solucionarlo? Me creo, yo soy así, ¿qué es lo que hay? No, tú no eres así. Tú tendrás esto y eso se podrá modificar o se podrá tratar de determinada manera, etcétera, pero al final ser consciente de determinadas cosas te puede hacer empoderarte para cambiarlas. Entonces, en ese sentido, sí que creo muchísimo en el poder de todo este tipo de cuestiones, de hablarlas y de tratarlas, y desde muy chico, siempre. Mm. Hoy en día es necesario, el encierro también está trayendo dificultades en el aspecto emocional a los niños, a los jóvenes,
a los adultos mayores, el encierro ha traído también otras problemáticas, violencia intrafamiliar, así que sí, es importante abordar ese tema, esa temática. Sí, además yo creo que con el tema de confinamiento al final una sociedad más pobre, y no solo económicamente, sino socialmente hablando, en el sentido de que si ya había antes fobias sociales, gente que le costaba relacionarse, etcétera, con esto todavía más. Al final es que hemos visto en los demás como un peligro, porque era el peligro del contagio. Y esa asociación que ha sido durante un año entero, que ha sido además con el confinamiento un corte de la normalidad y después una nueva normalidad que no tiene nada que ver con la antigua, etcétera, que al final una nueva forma de relacionarnos, hasta qué punto algunas dinámicas se quedarán y algunas no son nada positivas, como digo, que es el tema de el aislarse, el prácticamente relacionarte solo con tu núcleo súper cercano, etcétera, que eso, como digo, son medidas de pandemia, que eso afortunadamente pasará, pero cuando ya no haya obligación de eso, ¿cuánta gente se quedará ahí? Y eso es bastante negativo al final para el tema de la salud mental. Habrá que verlo y habrá que estudiarlo, porque está claro que esto va a tener consecuencias a medio y largo plazo. Yo no tengo duda alguna. Exacto, sí. Ha sido súper ameno conversar contigo, Javier. Para cerrar, en realidad, como decías tú, la idea es autoconocerse, buscar un plan estratégico, un plan de vida, un plan de acción para poder enfocarnos en lo que nos agrada. Y para cerrar, como te decía, danos algún mensaje como de resumen o algún consejo, alguna orientación que quieras entregar acá a quienes te están viendo y más adelante también van a ver este en vivo. Sí, a ver, yo con el tema de los consejos intento ser prudente, porque al final creo que cada persona puede hacer el camino de su vida, toma sus decisiones y bien está, ¿no? En general, siempre que sea consciente de lo que quiera hacer, a dónde quiera llegar. En ese sentido, creo siempre me parece importante recalcarlo, porque, como te digo, al final parece que hay que tener una sola idea de éxito, una sola idea de las cosas que tienes que conseguir en tu vida, y al final tú no eres más o menos importante porque tenga una empresa más grande o menos grande, facture más o facture menos, y al final lo que tiene sentido, sobre todo en el ejercicio libre, como digo, es ejercer tu vocación. Eso es al final lo que tiene que guiar tu proyecto. Si no, no tiene sentido. Tú no te metas aquí porque creas que te va a hacer rico, ni mucho menos, porque es que no va a tener sentido nada. Y cuando llegan las cosas malas, decir, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Y qué sentido tiene esto? Entonces hay que construir, si vamos a construir algo, que lo construyamos con el mayor de los sentidos. Y el hecho de, vale, pues yo voy a crear mi proyecto, y mi proyecto va a tener esto, esto y esto que a mí me motiva tanto y me gusta tanto. Y además voy a querer conseguir esto y esto que siempre me ha hecho mucha ilusión conseguir. Porque al final una empresa, meter una empresa sin estar ilusionado, es una absurdez, es una absurdez. Entonces, que hagamos lo que hagamos, que se haga con sentido. Y al final, ojo, no por que una persona entre en el ejercicio libre es más feliz que una por cuenta ajena o una en una asociación. Si es que al final cada uno tiene su camino. Entonces, si he conseguido inspirar a las personas que quieren emprender, estupendo, no todos tenemos que emprender. Lo tiene que emprender, pues que le guste esto. Las personas que prefieren no tener esta inestabilidad, el tema de trabajar por una entidad, tener su sueldo al final de mes, y también está bien. Esas personas no son menos o no están luchando menos. Al final, como digo, cada uno aportamos en donde queremos. Y al final lo que tenemos que ser es muy conscientes y además conectar sobre todo con el estómago, con las ilusiones, con los estímulos primarios que digo yo, con lo que te hace. Esto es como cuando te gusta una persona y tú lo sientes y además no hay duda, porque lo estás sintiendo. Pues esto es exactamente igual, pero como cuando tú trabajaste por primera vez con ese colectivo que tanto te motivaba y tú dijiste, esto es lo mío. Y además a mí me preguntan, pero ¿cómo tienes tan claro que quieres trabajar con familia o menos? Digo, pues porque lo he sentido y es lo que me gusta a mí. Entonces, muchas veces pensemos incluso menos y que seamos más conscientes de lo que realmente nos pide
nuestra forma de ser, nuestra vida, nuestras motivaciones. Y que, como digo, armemos todo en base a esas motivaciones que tenemos o a lo que a mí me gusta y lo que a mí me motiva, que en cada persona es una cosa totalmente distinta. Y hagamos lo que hagamos, a través de cualquier medio, va a tener sentido y vamos a sentirnos bien. Hay que saber, como digo, hay que saber identificar lo que, y yo sé que hay gente que le cuesta mucho identificar lo que más le gusta o más le llena, que eso también puede ser un problema, ¿no? Pero que si, como digo, en un trabajo, en un colectivo, ya nos estamos sintiendo bien, estamos ilusionados y motivados, pues por ese camino hay que tirar. Entonces, irnos a lo más básico, de lo más básico y el escucharnos y el decir, pues voy a hacer esto porque realmente le veo sentido. Y si tú le ves sentido, pues crea algo que tenga sentido y que, por supuesto, esto no hay que olvidarlo, que genere ingresos y que pueda vivir de ello. Eso está claro, es que no quita una cosa a la otra en ningún momento. Pero el orden es ese. El orden no es primero dinero y después, no. Primero es lo que me gusta hacer y cómo me gusta hacerlo y después, pues, el tema de que sea rentable. Eso ya será trabajo de la segunda fase. Ya, genial. Genial, nos vamos todos motivados, llenos de luz, Javier. Me alegro de que sirva lo que digo, al menos, pues, aunque sea para motivarnos, etcétera, porque también veo mucha, con el escenario que no es nada favorable en general para nadie, veo mucha desmotivación y que yo entiendo todas las desgracias que están pasando y estamos sufriendo todo, pero que siempre hay cosas que hacer y siempre hay puertas que abrir. De hecho, de las grandes crisis, muchas, y sé que es un tópico asqueroso, porque lo es, pero es que de las grandes crisis muchas veces nacen grandes oportunidades. De hecho, la oportunidad es la respuesta a esa crisis. Sin esa crisis no hubiera existido esa oportunidad. Entonces, que dentro de lo malo, esto no es decir, uy, no pasa nada malo, es todo positivo. No, no. Esto es reconocer el escenario es malo y es pobre. Y vamos a tener menos dinero en general y no va a ir la cosa bien. Pero es que dentro de eso sigue existiendo posibilidades de emprender y de crear y de hacer y de formarnos. Entonces, no perder nunca esa perspectiva. Y al final, es decir, no, es que no veo trabajo en la mayoría, pues búscate tú lo que tú quieres encontrar o créalo tú. Entonces, pues, quiero que nos quedemos con eso en el tema de la motivación, de no ver todo negro. Y sobre todo que si tenemos gente cercana que nos condicione, que no nos condicione tanto en ese sentido. Al final esto es creer en uno mismo, como digo, autoestima y creencia en ti como profesional. Ya con eso, además, vas todo siempre rodado. Sí. Y agregar que si, por ejemplo, hay algo que no sepas y necesitas ayuda, hay alguien que a lo mejor lo va a hacer y te puede complementar en eso. Y lo que tú sepas le puedes aportar a otro también. Buscar redes también de apoyo. Tú hablabas mucho de la mentoría, de tener un mentor, de tener personas que te puedan apoyar, asesorar. Efectivamente, que si alguien ha pasado por eso y te puede ayudar o tiene un conocimiento que te gustaría adquirirlo, pues evidentemente también eso tiene muchísimo valor. Y además, y no solo valor evidentemente de aprendizaje, sino también muchas veces eso tiene un valor económico. Pero al final, cuando muchas veces has recibido ese conocimiento tan especializado que te ha dado respuesta a lo que tú necesitabas, pues lo sabes valorar más que en el hecho de decir, uy, eso vale eso, uy, no, yo esto me busco 3 manuales y lo encuentro. Y a lo mejor a veces es interesante invertir en algo que realmente te va a dar respuesta a lo que tú necesitas, porque si no vas a necesitar años para poder llegar a coger todo el conocimiento que tú necesitas. Al final el tiempo es dinero, a lo mejor hay alguien que te pueda ayudar en eso, vamos. Como te digo, yo lo vi claro con el curso y ahora vamos por la quinta edición y encantado de poder seguir ayudando a través de esta formación de emprender en trabajo social a otras personas y sobre todo animar y dar respuestas donde muy poca gente la ha querido dar. Mis respuestas serán mejorables, se podrá mejor, sí, pero al menos ya hay algo que te pueda ayudar y acompañar, cosa que prácticamente no tenemos, ¿no? Prácticamente no hay manuales de ejercicio libre, no hay absolutamente nada. Entonces, pues en ese sentido he creado algo que es lo que me hubiera gustado a mí y me hubiera facilitado mucho también el hecho de comenzar. Entonces, pues en ese sentido,
sí que creo que es muy importante el tema de la formación que comentaba. Genial, Javier, excelente, excelente. Podríamos estar aquí hablando toda la tarde con café. Oye, ahora tengo yo que hacer un taller para mañana. Sí, terminar con una cosa y empezar con otra. Cuando uno conversa con los colegas se extiende. Totalmente, soy así. Y, Javier, gracias, muchas infinitas. Éxito en tu nueva, tu quinta generación de alumnos que también necesitan orientación, motivación para poder emprender, para tener esa oportunidad y ese aprendizaje que todos queremos en la vida. Así que un abrazo. Este live va a quedar acá, va a quedar grabado para que todos los que están viendo, y les invitamos a que compartan este live con sus amigos y nos sigan en las redes sociales para que juntos generemos esta comunidad de aprendizaje, así que de colaboración, de motivación. Así que un abrazo, Javier, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por invitarme, encantado de compartir el conocimiento como siempre. Nada, si a alguien le ha interesado, etcétera, por mis redes suelo compartir también este tipo de cosas, así que nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Javier, danos tus redes sociales para quienes te quieran escribir, Sí, contactar. pues vamos, básicamente lo veis ahí, es @javegasocial, mi web es javegasocial.com y además mañana tenemos, como digo, el webinar Emprender en Trabajo Social, que se lanzará también el curso, Emprender en Trabajo Social de la idea a la empresa. Igualmente me podéis enviar cualquier mensaje privado o lo que necesitéis. Mi correo es javier@javegasocial.com, es sencillito también. Así que nada, aquí estamos para echar una mano a quien lo pueda requerir. Muchas gracias. Un saludo, éxito y que tengas ya buenas noches porque ya es tarde allá en España. Sí, bueno, ya como estamos en verano, ya anochece súper tarde, anochece a las 9 de la noche o 10 cuando cae el sol. Todavía queda un poquito de sol, pero vamos, todavía me queda aquí trabajo. Voy a estar un poco entretenido esta tarde. Y nada, un abrazo aquí de España y mucho éxito también con tu proyecto que merece la pena, darle el impulso que sigue necesitando, sigue esforzándote que seguro que lo vas a conseguir. Gracias, Javier. Un abrazo. Otro, adiós. Un éxito. Gracias y gracias a los que nos acompañaron.